Buenas chicos, otro día más, estamos aquí en Conectados. Bueno, ya sabéis, programa que está en directo desde Twitch, programa que está en directo en YouTube. Si veis pequeños percances con las conexiones y tal, bueno, pues ya sabéis a lo que es debido. Otra vez estamos los cuatro de siempre, ¿vale? Un programa más, sabéis que tenéis la opción de hacer preguntas, ahora más que nunca las estamos mirando más y respondiendo y demás. Ahora que no vienen invitados, tenéis la opción de superchat. Si queréis que debatamos sobre algo, que hablemos sobre algo en concreto, podéis hacerlo a través del superchat, ¿vale? Y bueno, pues poco más que deciros. Ya lo que estáis aquí, yo creo que ya sois todos habituales, que ya sabéis toda la dinámica de cómo va esto. Entonces, poco más que deciros. Simplemente bienvenidos, otro día más, otra semana más, ya cerquita del verano. Y ya con todo el inicio de las competiciones en marcha. Así que bueno, vamos a ello y a ver qué ha pasado durante esta semana. Bueno, pues, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo andamos? Pues aquí vamos. Buenas tardes. Hola, chicos. Buenas. Bueno, pues, como dice Dufo, aquí vamos. Así que, bueno, esta semana hay mucho de lo que hablar. Ahí han pasado muchas cosas interesantes, algunas interesantes, otras no tanto, otras de debatir y demás. Pero bueno, bueno, venga, como siempre, te doy a ti la palabra para que empieces tú con lo que veas que tú, Sergio. Bueno, pues sí, como dices, han pasado muchas cosas. Lo primero, que ya habíamos hecho mención en semanas previas, a nivel competitivo, lo más importante, la cita del Campeonato de Europa y FEB, con España campeona del mundo por equipos en culturismo, ¿vale? Que hacía tiempo que no pasaba esto. Las demás categorías están muy bien, los máster en su línea y tal, pero sobre todo bastante, bueno, además el absoluto, tal y como ya dijimos aquí, que ha caído en Eddie Canchica, que se metió con 81 kilos en menos de 80, un chaval de origen venezolano, absolutamente espectacular, muy buenas proporciones, muy buen físico, indiscutible overall, ya lo veníamos diciendo semanas atrás, que era muy factible que quedara overall. Hemos tenido también oro en senior con Dimitri Pavel, espectacular, menos de 100, muy buenas proporciones, un también atleta que venía ya años llamando a las puertas del gran título y con un físico excelente. Otras veces no había salido tan a punto y esta vez perfecto. Y bueno, Alberto Alonso quedó subcampeón de Europa Senior y campeón de Europa Master. Hemos tenido Rafael Vera en combustible, Classic que también han ganado, Artur Labarre tercero, Basanta subcampeón. Bueno, hemos tenido muchísimos. Sí que también quería aprovechar esto, porque el otro día hubo... También, ojo, recalco, también hay chicas que han ganado y demás, que aquí de lo femenino no habla, pero también ha habido chicas y demás. A eso iba, a eso iba. A ver, yo el otro día alguien me puso que, joder, que decepción, que como que no mencionaba a todos y tal. Y digo, bueno, pues es que yo no soy periodista, yo miro un poco lo que controlo, lo que me gusta y a los que conozco. Pero vamos, vaya por delante que la selección española ha estado absolutamente brillante. Todos y cada uno han estado muy bien. En Classic también hemos tenido medallas. Pues eso. Caballero, José Antonio Caballero, otro, el andaluz, el derrota, también campeón de Europa. Gómez quedó segundo en esa categoría también, el catalán. Bueno, lo he dicho, muchísimos atletas, muchísimas medallas y desde aquí la felicitación para la selección española. Pues sí, además, el nivel, ¿cómo lo has visto tú en general? Porque yo la verdad es que he visto un nivel quizás carente de Open, o sea, o de gente grande, digamos, pero lo que es en general, o sea, las categorías intermedias, yo lo he visto bastante bien. Sí. Yo objetivamente he visto un Campeonato de Europa muy en la línea de lo que solía ser un Campeonato de Europa. Creo que, bueno, se ha notado la ausencia de rusos y bielorrusos en el Mundial, porque están sancionados, como ya comentamos en su día, se ha notado, pero oye, yo el nivel medio general, sobre todo en las categorías, como bien dice Robert, hasta 90, incluso la de 100 era muy fuerte, yo lo he visto buen nivel, sin duda yo he visto un buen nivel típico de Campeonato de Europa. No se puede pedir más
y ahora mismo de todo lo que ya hemos visto hasta el momento, a esperas obviamente del Olimpia amateur, pues lo más destacado que llevamos de temporada. En la NPC también tuvimos la Copa Valencia. Hasta la fecha, el regional con más tirón y con más nivel ganó el amigo Julián Fitcraft, que esperemos que el año que viene le tengamos por aquí un día de visita, con muy buena línea, muy buena forma, y la verdad es que se impuso sin demasiadas dificultades. Ganó peso pesado y luego el overall, con el retorno de Borja Saura, Jonathan Reverte, que ha vuelto a repetir esta temporada saliendo en peso medio, recuperando un poco el físico poco a poco al que nos tenía acostumbrados, y bueno, pues también felicitarlos a los campeones, y ya queda solo Cabra, si mal no pienso del calendario de NPC, queda Cabra, y ya lo siguiente sería el Olimpia Amateur, que sin duda es la cita del año en NPC la primera temporada. Sí, de todas formas, os voy a hacer una pregunta general a los cuatro, no, somos cuatro en total, a los tres. Este año veis, no digo por los ganadores ni nada, sino por el nivel medio de todo, ¿veis mismo nivel que otros años? Yo tengo la sensación de que ha caído un poco este año. Yo tengo muy claro, yo viendo persona por persona, atleta por atleta, obviamente yo no he acudido a muchos campeonatos, lo veo igual que la mayoría por redes sociales, pues yo sinceramente te puedo decir que no he visto a nadie mejor que otros años. Igual o peor. Yo, en mi percepción, pero clarísima. Sí, bueno, a lo mejor algunos matices, que nadie se sienta discriminado por esto, a lo mejor hay algún matiz y no, tal. a ver, siendo totalmente sincero y honesto, ¿no? A mí me gusta analizar físicos, y no hablo del nivel general, como ha dicho Sergio, que estoy totalmente de acuerdo, y hablo general, de todos los campeonatos, pero bueno, quitando a Julián, que ha salido impresionante, bueno, y aquí otro campeonato que quizás no lo hemos nombrado porque es un provincial de Cádiz, que ha habido también un nivelazo, ha ganado Regino mejor que nunca, pero en lo demás, competidor por competidor, yo no los he visto peor que otras veces, es mi opinión, ¿eh? Yo ahí, sí que respecto de Canchica, sí debo decir que yo hacía muchísimos años que no veía a alguien por debajo de 85 en España con ese nivel. No quiero hacer comparaciones, pero nos deberíamos de remontar a quizás a Arturo Castañeda, ¿eh? O sea, el chico el físico que tiene es un físico de estos que se ven cada 10 años. Cierto es que el nivel medio, o sea, la excepcionalidad de Canchica, pues no nos puede hacer perder el prima de lo que es, como dice Raúl, que nos falta algo, ¿vale? Y también es muy excepcional que lo mejor que hayamos visto es un chaval de 81 kilos. Sí. Pero en concreto, Eddie Canchica sí le veo... A ver, ¿cómo explico esto? Es que de todo lo que he visto, Eddie Canchica, y con absoluto respeto para los demás, que son impresionantes, ya quisiera yo tener el nivel de ellos, Eddie Canchica está en un nivel que Eddie Canchica hubiera destacado en un campeonato de hace 10 años en un mundial, ¿eh? O sea, lo que yo he visto en este chico, a mí francamente me ha dejado bastante perplejo. Pero en lo demás sí coincido con Raúl, salvo notorias excepciones, pues como Julián, que con un estado físico y una línea que yo creo que Julián, el único problema que va a tener va a ser que en amateur tiene que dar el peso no llega a dar el peso en Classic, pero en Classic luciría espectacular por la amplitud de línea, por las poses que tiene, muy trabajadas y tal. Los demás, pues buenos, malos, regulares, pues un poco ya como todo, pero sí es cierto que nos siguen faltando cosas. Respecto a la participación, pues sí que es cierto que hay menos gente que otros años, pero bueno, pues estamos todavía un poco a expensas. Yo creo que la cita que nos va a dar la respuesta va a ser el Olimpia Amateur. Cuando veamos el Olimpia Amateur y podamos comparar el número de participantes de este año con el anterior, tener en cuenta que antes en España tenemos Cabra y ya, no teníamos mucho más regionals, entonces, previos al Olimpia, entonces se reagrupaban ahí todos en Cabra. Este año ha sido muy escalonado, entonces vamos a ver de cara al Olimpia. No podemos olvidar que llevamos a Julián, tenemos a Héctor de Fed, tenemos a Jonathan Reverte muy renovado, el otro día Saura también iba muy bien, o sea, tenemos 4 o 5 personas, 4 o 5 atletas que yo creo que van a estar bien. Nos falta ver si realmente el nivel general es comparable al del año pasado en cuanto a participación, al menos. Yo intuyo que no. Yo intuyo que no porque veo que hay muy poca gente a nivel global. Esto no está afectando solo a España. Ahora tenemos un campeonato pro, un 212 en Irlanda con 4 participantes.
o sea, el New York Pro, que también está súper desangelado para ser un New York Pro, Raúl, tú sabes que eso era una locura. Es una locura. Una línea de competición de 10-12 personas en el Open y otras 10 o 12 en el 212 sí. Y sobre todo la falta de grandes figuras, o sea, solo está Justin. Entonces es complicado ver por dónde van a ir los tiros, pero todo parece que ha habido un pequeño parón en cuanto a participación de competidores. Hostia, pero es que, por ejemplo, la que acaba de decir que faltan figuras y tal, es que eso es lo que a mí me parece, pero en todos los ámbitos, tanto en nivel nacional como profesional, como no sé qué, que falta, antes siempre había 3 o 4 en todas las temporadas que decías, hostias, que vienen tales personas y ahora no hay un referente de esos como para decir, hostia, que viene tal persona. Porque además los antiguos, no sé si tenéis esta percepción, pero los antiguos no están saliendo como con el nivel que llegaron a tener, ¿vale? O sea, por ejemplo, Reverte yo creo que no está en su mejor momento como cuando estuvo el año aquel que lo ganó todo y demás, ¿sabes? Entonces, veo esa falta de, joder, pues como de gente que son los punteros, los pioneros, los que antes siempre estaban ahí adelante, ahora no, ahora es todo como muy abierto, como que no sabe quién va a ganar. Hombre, pero es que Reverte fue campeón del Arnold en el año 2013. Sí, hace ya 8 años. Es que son 9 años, entonces, claro, sí. Está bien, yo le veo bien, le veo potenciado y tal, pero 9 años, en el caso de Johnny además está parado, yo le vi ya muy repuesto entre un campeonato y otro y creo que realmente va a estar arriba. No, y además Jonathan en el pasado era de los que dio un gran cambio, o sea, campeonato tras campeonato iba cambiando enormemente y yo creo que volverá. Y Jonathan al 110%, ojito, Que, en 80, Jonathan... Que esa forma en V, ese bombeo es criminal, ¿eh? Es cierto que, bueno, pues Jonathan ya debe estar cercano a los 40 porque es más o menos de mi edad, pero yo le veo de un campeonato, del primer campeonato, ahora yo ya le he visto muy recompuesto y en el Olimpia va a estar. O sea, en el Olimpia Jonathan en 80, porque el otro día, por ejemplo, salió el solo y ojo lo que hizo Johnny, lo que demuestra que es un tío a la antigua. El tío con sus 80 kilos dijo, no, a mí meterme en 90 y yo comparo con los de 90. Y en 90 destacaba por tamaño. Es cierto que todavía la condición la va a ir pillando, pero, hostia, macho, es que cuando se daba la vuelta estaba muy grande, ¿eh? Y estaba en una categoría que no es la suya, que era menos de 90 y el tío se metió ahí a comparar. Luego es cierto que le dieron su medalla de 80. Entonces yo creo que Johnny en el Olimpia va a estar arriba en menos de 80 segurísimo, porque tiene mucho tamaño y porque al final tiene una espalda que ha sido de las mejores que hemos visto en España y se va recomponiendo poco a poco. Quizás incluso de cara a una temporada venidera, de cara al año que viene, yo creo que Johnny va a estar arriba. Pero tampoco hay que olvidar que, oye, que los años pasan en balde y que son 8 años desde que ganó el Arnold y esa época Jonathan era intratable. Sí, hay que tener en cuenta que son 8 años de parón. 8 años de parón y supongo que de parón real, o sea, que habrá tenido sus temporadas y tal, pero también el parón es de entrenar, no es que dejes la competición y sigas entrenando. Entonces se tiene que poner al día. Sí que es verdad que es lo que decimos, la edad no perdona y le va a costar, pero y aparte es un tío que siempre ha ido, es lo que tú dices, ha ido evolucionando. Sale un campeonato y cada campeonato que sale va cogiendo más el punto. Pero en ese sentido yo creo que sí, que se pondrá a punto y dará guerra. Pero estoy con Roberto. Lo que creo que falta es sangre nueva, ¿no? Gente nueva. Que veamos ahí que tiene esa proyección. Eso ojo, otra. Pero, Paco, ¿sangre nueva o sangre antigua puntera? Que parece que tampoco la hay, ¿sabes? Porque ya casi todos han hecho pros o están retirados o tal, pero es que tampoco hay de que los que lleven ya 10 años compitiendo nadie que digas tú, hostia, viene el campeonato va a ser para él. Yo al menos tengo esa sensación de que falta, joder, antes en vuestra época y en la nuestra, Sergio y tal, siempre había unos referentes que dices tú, ¿dónde van? La lían. Estos están siempre adelante, ¿sabes? A ver, yo sé que estáis esperando a que salga yo. No entiendo. Pero dame una semanita. Por ejemplo, ¿sabes? Aquí ponían, ¿por qué creemos que ha bajado el nivel y tal? Y yo iba a decir, bueno, pues porque los buenos o están infartados o tienen el tríceps roto, ¿sabes? Entonces, claro, ha bajado el nivel. No, lo que pasa es un poco también, Robert, que los buenos, que ahora ha cambiado toda la morfología del panorama de competición. Antiguamente, mucha gente, bueno, casi todo el mundo se quedaban en amateur y estaban años compitiendo en amateur y había un nivelazo en amateur increíble. Ahora, cuando hay gente buena realmente,
tienen la opción de pasar a pro, ya pasan a pro y entonces, claro, el amateur se queda como un poquito, pues, desalmado, ¿no? Porque falta un poquito los buenos quesos cuando pueden pasar a pro y entonces ya la liga amateur se queda un poquito más vacía. Es lo que yo creo que pasa. Yo creo que el problema, somos 4 viejos que solo miramos el puto culturismo y el problema es que no hay relevo en culturismo. Yo creo que tengo para el año que viene competir unos 10, 12 juniors y ninguno me quiere salir en culturismo, tío. Sí, eso sí que pasa. Eso es otra, sí. Es que ninguno, no tienen atractivos. O sea, todos son mens, es cierto que el Classic ha subido mucho, se está comiendo al mens, al menos pues nos queda ese consuelo, pero nosotros es que estamos mirando el culturismo, y es que ahí no va a llegar el relevo. Es que ahí no va a llegar el relevo. Para el relevo ya han hecho otra cosa. Ya nos dieron los mens y nos dieron los Classic. Y ojo, que con las tías está pasando lo mismo, que bikini se va a quedar solo para las de Europa del Este. Porque el otro día en Portugal, en el último campeonato de la NPC que se ha hecho en Portugal, el amateur de wellness, el nivel era, pero de campeonato profesional bueno. Y eso era una auténtica locura. Yo lo estoy viendo con mi mujer y era un desfile de tías muy fuertes y muy metidas y ahora las chicas quieren wellness. O sea que el bikini se va a quedar también en un segundo plano relegado. Se ha quedado ya. Se ha quedado. O sea, las chicas quieren ser wellness porque yo lo que veo como entrenador, yo es cierto que yo no trabajo con chicas, pero sí lo que veo es que cada vez hay chicas que entrenan mucho más fuerte que los tíos y que son fanáticas de hacer sentadilla, de hacer entrenos de pierna loquísimos y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Y esto se va a traducir en una categoría más fuerte, sin irnos a la woman y demás, pero de tías fuertes que son las wellness. Y las bikini se van a consumir. Sergio, pero la categoría bikini no es una categoría que diga una chica, bueno, soy bikini y me voy a meter en wellness. Es decir, está claro que si entrenas más fuerte y más duro, pues el cuádriceps se desarrollará más. Pero la que no tiene un cuádriceps grande no lo va a tener, aunque se meta debajo de una sentadilla con 200 kilos. Es decir, bueno, pero ya estamos viendo, pues sí, pero igual que tenemos chicos que sin ser mens se empañaban en ser mens y pasaba lo que pasaba, sí tenemos chicas que se van a empeñar en ser wellness y van a llegar al escenario y van a decir, madre mía. Lo que me refiero que como categoría va a resultar más atrayente. Y ahora mismo lo que resulta menos atrayente es lo que pasó hace 20 años con las mujeres culturistas, está empezando a pasar con los hombres culturistas. Y la situación y el caldo de cultivo de las cosas que pasan y tal, que sobra decirlas, pues hace que sea una categoría en la que ya por sí mismo se da por hecho que hay más química, que hay más cosas tal, y eso hace que la gente se eche para atrás y los jóvenes estén yendo, que es que además, tío, es que esto al final es todo una rueda, aquí todo está conectado. Las marcas apuestan por físicos más suaves, los chavales quieren vivir de esto, al final todo es una cadena, esto no es un depósito estanco, ¿no? Sergio, con una cosa de la que has dicho, bueno, yo quería recalcar una cosa y es que este deporte en el sector femenino ha crecido 10 veces más de forma exponencial que el masculino en los últimos años. O sea, antes en un campeonato eran 70 hombres, 20 mujeres y es que ahora son 100 mujeres, 70 hombres. O sea, ahora ya es una cosa desproporcional. Es más, date cuenta que en los campeonatos, en la mayoría, primero, o sea, si hay muchos competidores y hay mañana-tarde, primero despachan al culturismo por la mañana, rápido, y ya toda la tarde dejan para el final, que normalmente para el final se quedaba lo mejor, ahora para la final, para la tarde o para el día siguiente se quedan bikini, classic y men's. Vale, y yo os quería hacer una pregunta referente a lo que ha dicho Sergio, ¿vale? Os quería hacer una pregunta. Ha dicho que se suele sobreentender que el culturismo lleva ciertas consecuencias, esto, lo otro, tal. Los 4 de aquí somos preparadores y los 4 preparamos culturistas, classic, tal. Eso, podéis decir, yo puedo decir lo que yo veo, si es cierto o no, porque yo veo que las locuras son las mismas, independientemente de la categoría, los riesgos son los mismos, o sea, todo es igual, lo único... Sí que es verdad que a largo plazo un cuerpo de 130 kilos acaba más sufrido que un cuerpo de 80, eso es evidente. Pero no por el proceso que le ha hecho llegar ahí. O sea, el proceso es exactamente el mismo en unos que en otros, en mi caso, en lo que yo veo. A ver, yo opino... No, habla, Paco, habla. Tú habla. Vale, perdona, Raúl. Sí, yo pienso perfectamente igual que Robert. ¿Vale? Yo he preparado eso y la mentalidad, ¿no? La mentalidad. Siempre se ha pensado, bueno, el tío más grande es porque toma más química y tal.
escucha, eso no es real, ¿vale? Y es lo que decimos, muchas veces incluso genéticamente pequeños quieren equipararse al grande y abusan incluso más, ¿vale? Entonces, también va mucho en la mentalidad de la persona, ¿eh? Yo me he encontrado de todo, ¿vale? Y yo siempre creo que en mi trabajo es poner un poco los pies en el suelo a la gente y decirle lo que hay y tal, ¿no? Y explicar un poquito ahí. Pero que, escúchame, que eso es una falacia total. No los Open o los pesos más pesados toman más que incluso los clásicos, ¿vale? O sea, que no estoy de acuerdo ahí en eso, totalmente. Ahí depende mucho de la persona y hay locos en todos sitios, grandes y pequeños. De hecho, siempre, yo por ejemplo, cuando estudié la carrera y tal, siempre se decía que en el tema del dopaje las mayores locuras no son de los que están arriba, sino de los que quieren llegar arriba, de los que se quedan en el intermedio porque lo tratan, no ven límite y al final el límite se lo pone la salud, más que la genética. Entonces, esto es algo que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que el que quiere llegar ahí es el que hace más locuras que no que el que está ahí, porque el que está ahí, por desgracia, la lleva la genética, pero el otro lo está intentando a base de hostias, por así decirlo. Yo, por ejemplo, ahí estoy contigo. Yo estoy convencido que de aquí de los 4, probablemente el que más ha hecho el chalao he sido yo, porque soy el que tiene peor genética. Entonces, sí, es cierto. Es que es así. Normalmente, o sea, el que es grande por algo. Y si fuera una cosa de química, o sea, si a mí mañana me dicen, mira, ponte tanto, bueno, ya no, porque ya tengo otras cosas en la vida, pero si a mí hace 10 años me dicen, ponte tanto y vas a ir a la Olimpia, yo me lo hubiera puesto. Y el que es grande por algo, ¿no? Pero si pensáis, allá más centrados en la pregunta sobre las categorías y más, lo que te hace tomar no es el ir a por el físico, sino el ir a por la medalla. No nos engañemos. O sea, tú haces el loco en volumen, normalmente no. Tú haces el loco, las locuras sean cuando ya estás ahí y dices, me juego el todo por el todo y arriesgo. Y eso se va a dar en Classic, en Men's y en salto de la comba. El que quiere, el que se mete ya a la faena, dice, mira, ya para lo que... Os voy a poner un ejemplo. Típica preparación, que ya te quedan 3 semanas, miras la caja y te quedan productos para mes y medio y no para 3 semanas. Y dices, va, total, si ya, ¿para qué? Y ya tiras con lo que hay. ¿Me explico? No, además, los culturistas tenemos un error muy grande, que es en época de competición tenemos una gran distorsión de la realidad y pensamos siempre que podemos salir más duros, más secos, más tal, y ya llega un momento que más no se puede, que llega a tu tope y ya está. Pero siempre tenemos el puedo más todavía, puedo más. Y nunca nos conformamos y siempre tratas de ese más. Y sí que es verdad que las mayores locuras yo también las he hecho semanas previas a, que es ya cuando menos puedes hacer, porque ahí ya al fin y al cabo es enseñar lo que conseguiste antes. Pero sí es verdad que... se hace Open, se hace. Entonces al final es una cosa de ese afán de puedo. Yo creo que es lo que te va a empujar. Y al final, o sea, el que es grande por algo, tío. La ecuación no es tan simple como meto química y ya tengo ese físico. Ojalá y fuera tan simple. Al final te das cuenta que el que es grande, pues es porque ha venido al mundo para ser grande. A ver, a mí me lo ponéis complicado. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque depende a qué terreno te lo quieras llevar, te va a salir más bonito o más feo. Estoy de acuerdo que el que no tiene genética y el que la tiene, ¿vale? Y el que la tiene va a consumir poca química. Pero si te pones a analizar cualquier físico, ahora lo voy a llevar a otro terreno, ¿vale? Si te pones a analizar, yo por ejemplo, con nombre y apellido, los 15 o 20 últimos físicos que han dado un salto tremendo en la competición por peso y todo, si habláis con ellos, el único cambio que han hecho es que han duplicado y han triplicado la química. Eso es así, ¿vale? Por eso digo que no es que no esté quitando la razón, pero es que depende a dónde te lo quieras llevar. Sin ninguna duda, ahora se consume mucho más y como se consume mucho más, también hay más efectos secundarios, más efectos adversos y más problemas. Obviamente yo me he movido en el mundo profesional, igual que Paco. A ver, hay de todo en el mundo profesional, hay quien tiene genética, hay quien no tiene genética, pero ahí ninguno va con 250 miligramos de testosterona. Ahí va hasta el puto culo. Es decir, que no sé, que depende hasta donde te lo quieras llevar. Ahora, lo que ha dicho Robert, yo totalmente de acuerdo. O sea, haces más locura cuando estás abajo y quieres llegar que lo que están arriba.
¿vale? Pero que depende de dónde te lo quieras llevar, joder. Y Raúl, una pregunta que te quiero hacer, o sea, los cambios esos mutacionales que se han visto en algunos, yo estoy también de acuerdo contigo que es porque han hecho cosas nuevas que no hacían. Pero la gente que ha ido poco a poco, que los has visto cada año 3, 4 kilos, 3, 4, tal, ¿tú crees que de verdad han hecho ese cambio en algún momento? La gente que ha sido gradual, me refiero. Robert, es imposible saberlo y opinar en general, ¿no? Yo ya siempre soy muy pesado diciendo que yo me gusta analizar todo. Y he puesto un ejemplo, ya te digo, no me voy a ir ni lejos, me voy a ir a España, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30 tíos que han dado un cambio tremendo. Joder, había una diferencia en la química tremenda. Sergio. A ver, yo aquí sí estoy de acuerdo con Raúl y como se pueden poner nombres, yo hablo por mí, ¿vale? Yo voy a hablar por mí. Yo estoy de acuerdo con Raúl, pero quizás hubiera que profundizar un poco más, ¿no? Yo con 35 años estaba compitiendo con 82 kilos. Ya compitiendo 15 o 16 años. Se supone que a los 35 ya tienes un físico muy hecho y tal. Y a los 39 llegué a competir con 95. O sea, en 4 años, con una edad ya muy hecha, evidentemente subí muchos kilos. Y evidentemente buena parte de eso fue porque di un ostión de química muy grande. O sea, pasé de 750 de testo y tal a irme a gramo y medio y dosis muy altas. Dosis muy altas de GH y demás. Que es tan simple la ecuación de metí la química y ya. No, o sea, metí mucha más química, lo cual me permitió entrenar a un nivel mucho más alto. Bien. Lo cual me permitió, como entrenaba mucho más, podía comer mucho más. Además, me centré mucho más, o sea, no hice el efecto contrario de, bueno, como meto más química me puedo relajar. No, metí más química, entrenaba más duro, estaba más centrado, tenía un entorno mucho más favorable. Entonces, es imposible también el cuento este que nos cuentan de si los receptores, si a partir de 750 ya no te va a hacer más efecto, porque sería la única sustancia en el mundo que a más dosis separará los efectos. Es cierto que los efectos secundarios se van a disparar, pero yo hablando por mí, cuando subí y pasé de ser peso medio a llegar a competir en peso pesado, subí muchísimo la química, pero la química fue un parapeto que me permitió entrenar mucho más, comer mucho más. Eso, Sergio, mucho más. Entonces, pero eso está claro. Está claro que es indirecto. La química no podía haber hecho claro. el resto. Mira, claro. Está claro que es indirecto, pero te hablo yo por mí también, tú que estás hablando por ti. Yo, la vez que he salido más seco, más cristal, aparte de hacer dieta y todo, es cuando más hormona de crecimiento he consumido. Exacto. Que Milos me ponía 4 por la mañana y 2 entre todas las comidas. Yo era un cristal. Entonces, ayer no sé qué gurú conocido, Raúl, no me digas quién, uno de Estados Unidos, pero un nombre fuerte, ¿eh? Pues tú sabes que siempre están con el rollo, no, la hormona. Y hizo como un meme y decía, los que dicen que la hormona no marca la diferencia, curiosamente son siempre los que la están buscando. Y es cierto que la hormona, para mí sí, la GH, sí me supuso un cambio, pero un antes y un después. Efectivamente. Mira, un atleta puede dar un gran cambio en un año, obviamente, oye, porque ha entrenado mejor, porque ha hecho las cosas mejor, porque ha dado con la puesta a punto. Fijaos, por ejemplo, lo hemos nombrado, ¿no? A uno de los mejores del mundo, Ronnie Coleman, ¿no? Cuando simplemente el hecho de experimentar con la insulina, Shawn Nichols, pues dio ese cambio tremendo, sin cambiar nada, ¿no? Por eso te digo que seguramente si profundizamos, todo lo que digamos, tengamos razón en todo, ¿vale? Pero dependiendo de qué vertiente y a dónde nos lo queramos llevar. Que obviamente meter más anabólico te va a llevar a tener más hipertrofia, abusar más de la hormona tiroidea, te va a derretir hasta el último gramo de grasa del cuerpo. Obviamente, abusar de la química te va a llevar a tener más resultados. Pero por otra parte, quien tenga genética la va a tener con menos y quien no tenga genética, pues no va a conseguir nada por mucha química que meta. Es decir, que todo esto no hay una razón propia, pero que si analizamos, esa es la verdad. Vale. Vamos, coño.
No, yo hago el silencio si tenéis algo que opinar. A ver, yo puedo opinar por mí. Yo, por ejemplo, puedo opinar por mí y puedo decir, cuando más he usado, sí que es verdad que empezó la cosa muy bien, pero tuve que acabar siempre dejándolo. O sea, al final siempre acabé con problemas o de roturas musculares o de problemas de estómago, es decir, no lo toleraba bien. No podía comer mucho, tenía que comer muy poco, dormía muy mal, me hacía todo entrar como en un círculo vicioso que al final no podía hacer lo básico que era entrenar y comer bien. Entonces, no es las veces que mejor he salido. Pero claro, es lo que decimos, hay gente más sensible que otros para efectos secundarios y esto, lo otro. Entonces, a lo mejor yo soy de los que, por desgracia, cantidades grandes me destrozan más que beneficiarme. Pero sí que conozco otra gente que burladas y no tenían ningún efecto secundario. Entonces, claro, al final tenemos un poco que adaptar lo que es cada uno, pero sí que creo que la gente cuando más usa también más se implica en todo lo demás y eso también es parte importante del cambio. Es decir, que cuando una persona que se está gastando 1.500 euros al mes en ayudas está dándolo todo en el o sea, todo lo demás lo hace mucho más perfecto que cuando no es así. Entonces yo creo que también la implicación hace mucho en todo eso. Todo en general. Pero no podemos llevarnos este tema, sí, no estoy, o sea, todas las vertientes, Claro. si desarrollamos o reflexionamos, nos va a llevar a un resultado distinto. Pero las cosas son como son, claro. Bueno, y hablando de cambios mutacionales, ¿qué opináis de lo de Derek? ¿Qué tenéis que decir? A ver. Tremendo. A mí ha sido lo que más me ha impactado en toda la semana. Lo que ocurre, claro, que este tío pues hará igual que con Flex Lewis. Se pesará aparte, solo. Este tío en 212 se pesará aparte y después todos los demás. No, yo creo que este tío es imposible que entre en 212. Todos hemos visto los vídeos, las imágenes y tal. Es imposible. Está al lado de Nate Walker y se le ve igual de tamaño, está muy similar de tamaño. Y Nate Walker está pesando 130 kilos. No, Imposible. Y mejor, con más separación, las piernas tienen una Sí, separación acojonante. sí. Más separación, más dureza, ¿vale? Y que va a estar en la fase de volumen, pues, ese cuádriceps cortado profundo, que es lo que falta hoy en día en la categoría Open. Aparte, yo pienso que se equivocaría si intentara bajar a 212. Yo creo que tiene, porque creo que se tiene que matar demasiado y pierde ese músculo duro, ¿sabes? Sale como más blando, porque tiene que apurar muchísimo. Entonces, dando rienda suelta y como lo vemos, que yo creo que de las últimas evoluciones que he visto más bestiales, o sea, una pasada. A mí yo me he quedado flipado. Yo creo que su opción, lo que yo creo es la opción de salir en Open, porque lo va a hacer muy bien, lo va a hacer muy bien. Hay que verlo porque todavía es muy pronto, pero sí, quedan 6 meses para el Mister Olympia y sigue la evolución que está teniendo. Oye, este chaval, cuidadito, Tengo ganas me gustaría verlo ya porque yo creo que va a pegar muy fuerte de arriba. Y aparte es la forma que tiene. Ha cogido ese tamaño que ha cogido y habéis visto la cinturita. Es exagerado, esa dorsal amplia. Yo creo que la opción de Derek es Open. ¿Y alguien sabe la edad que tiene Derek? Porque tiene que ser mayorcito, ¿no? No, Derek tiene 28, me parece. 28. Madre mía. 28 sí, años. Claro. Es que yo creo que la edad perfecta para esos cambios es entre los 28 y 33 años, más o menos. Hay esa franja de 5 o 6 años que es cuando... Aquí está Hubis de Best Bodybuilder. Yo creo que él lo sabrá, la edad que tiene en concreto. Sí, 27, 28 acaba de poner. A ver, yo creo que con Derek todos los años nos ha pasado que Derek un mes antes siempre de Olimpia lo hemos visto espectacular, no con el nivel que tiene ahora. Y luego en el Olimpia nos ha dejado un poco fríos. Y yo creo que es que su peso en competición no era de 96, que es el 212, y su peso en competición óptimo debería de rondar los 100 kilos. Ahora han puesto por aquí y andan por 250, 260 libras y con la calidad que tiene, yo creo que meterse en 212 sería un disparate. Estamos viéndole comparando con Walker, que se supone que es el culmen ahora mismo en cuanto a tamaño muscular, quitando a Rami obviamente, en la categoría Open, y por comparación se le ve igual de masivo, con mejores piernas y encima con mucha mejor forma. La duda va a ser si se va a llegar a meterse a 212
como campeón, o si es capaz de meterse a Open, que yo creo que ahora mismo en Open, conforme está entre los 4 primeros, se mete seguro. O sea, se mete seguro, si pule bien ese tamaño. Y, oye, ¿por qué no aguantar? Porque es que también salió con Brandon Curry, que Brandon Curry de Vasco verlo. Y con mi amigo Hunter. Y, hostia, ahí tenía nada menos que a 2 top 4 del Olimpia. De este año, sabemos que Curry fuera de temporada es un desastre, pero Hunter era un niño pequeño al lado de Derek. Y entonces, hostia, si es capaz de meterse a aguantar 2 o 3 añitos en el Olimpia, ¿por qué no aspirar al Open? También decir que Rami tenía que posar como invitado también con ellos y a última hora no apareció en el campeonato. Sí, eso he escuchado yo. Como chisme y tal, he escuchado que como el campeonato lo organizaba Jim Manion y tal, siempre se trae, y había traído también a Big Ramy para posar todos juntos y tal, y se ve, no me digas por qué, porque ya te digo, hay rumores de tal y eso, pero que hablo de que no salió al final. No sé, me han dicho, por lo que me han dicho y tal, bueno, en una web de mi amigo Taka, que es friki de esto y tal, que estaba allí, pero que decidió no salir. No sé si es cierto. No apareció. Pero me han dicho que no curioso. De todas maneras, sobre Dare, recordad que Flex Lewis, bueno, yo no sé si no recuerdo si sacaba tanto peso de diferencia respecto a las 212, pero Flex Lewis igualmente las pasaba putas para dar el peso, ¿vale? O sea, Flex Lewis no daba el peso fácil, lo pasaba mal. Yo he llegado a ver a Flex Lewis en el Olimpia verdaderamente preocupado, porque el tío lo pasaba muy mal. Así. De hecho, Raúl, ¿tú crees que siempre llegó a dar el peso? Ya, yo creo que lo he contado en alguna entrevista. El último año que yo competí, que también fue el Mister Olimpia, otras veces, yo creo que el último año, ese que estaba realmente preocupado, muy preocupado, que entonces cuando en el Olimpia nos ponían en una zona VIP, ¿no? Ya después no. y Flex salía, entraba sudando, yo no sé lo que estaría haciendo por ahí. Ese año había un protocolo de pesaje y lo cambiaron. De repente lo cambiaron, ¿vale? Y dijeron, no, nos vamos a pesar de uno en uno y saliendo al escenario. Es decir, Bob era el único que podía ver el peso, ¿vale? Y todos los competidores se van a quedar detrás del escenario, sentados de espalda al escenario, ¿no? Como si fuésemos a verlo, ¿no? Entonces, eso fue muy extraño, ¿no? Muy extraño y todos dijimos de que ese movimiento son muy extraños. Y ya digo, ese año Flex Lewis, que era el último año, estaba realmente preocupado porque no daba el peso. Él y su preparador, Neil. A mí es que me cuesta creer que lo haya dado siempre, porque a poco del Olimpia estaba con pesos muy por encima de lo que tenía que dar. Así que no sé yo si ahí no habrá... Que bueno, que también hay que entender que muchas veces da un cierto margen en los pesajes, por las básculas, por esto, lo otro. Bueno, siempre hay... De hecho, yo una vez en un campeonato bastante importante internacional, pasándome 2,5 kilos, me dejaron meterme en la categoría de abajo. Así que bueno, estas cosas a veces pasan. Hombre, te colaron en un campeonato de España uno que no era de 100 y te lo metieron. Coño, la categoría de más de 100, ¿no? Ya ves, uno que pesaría 94 o 95 kilos, una cosa así. Lo metieron y ganó encima, ya era casualidad. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Eso pasa mucho en Andalucía. ¿Sí? Eso pasa mucho en Andalucía, que de hecho es donde fue. Los andaluces somos así. Los andaluces que soy así, cabrones. Qué memoria tienes, macho, fíjate, qué memoria, Tú en ese campeonato tú no estuviste compitiendo. Sí, lo que pasa es que me ganó hasta la del ropero. Bueno, claro, es que antes Sergio pasaba desapercibido por los campeonatos. No, perdona, cabronazo. Yo venía de ser subcampeón de España en peso medio. Lo que pasa que fue cuando casi perdí la pierna y de hecho me ayudó Raúl ese día. Pero no estaba. Forcé mucho, llevaba caminando, tuve la pierna a punto de amputarla el pie y decidí volver a competir y no pasé el corte a la final. Pero el cabrón, tan mal no iba. Iba mal, pero... Ibas delgadete, vamos a dejarlo. Ibas con el culo musequino y tal, pero delgadete. No, al revés, me penalizaron por ir muy dilatado, tío. Hostia. Salía en menos de 90.
Coño. ¿Y qué te iba a preguntar, Sergio? Porque ya lo han preguntado por aquí antes y tal. ¿Tu recuperación cómo va? Pues mira, hoy he bombeado un poco el tríceps, no sé si se ha visto, pero ya hielo. He estado, bueno, pues el otro día comenté que me habían engañado con el TB500, lo conseguí ya bueno, me lo puse, me he puesto bastante, la verdad, he puesto todo. Y bueno, parece que el brazo va respondiendo un poquito. No sé, lo hablaba antes con Paco, a ver, en otras circunstancias dejaría la prepa, pero con 42 tacos no tengo balas en la recámara. Tengo que salir sí o sí. Pero, joder, se me está haciendo un poco cuesta arriba, pero bueno, resisto y el día 19 de junio voy a estar con más peso que nunca en el escenario. O sea, 19 de junio ya fijo. Bueno, 11, ¿el Olimpia o no vas al Olimpia? No, al Olimpia no voy. ¿Y eso te has cagado o qué? No, en ningún momento lo planteé. Yo empiezo la temporada, es que tengo competidores. Entonces, que ahora al final se me han rilado, pero yo ya había preparado, entonces ya no tengo tiempo para hacer los regional previos del Olimpia. Entonces ya tengo que empezar después. Bueno, pues ya está, pues te veremos después entonces, un poco más. Vale, ¿qué más temas Vamos, había por aquí? espérate. Ya ves. Bueno. Hombre, te podrías haber depilado un poco mejor para hacer eso que has hecho, ¿eh? O que vaya mierda. No me pide mi mujer que me depile, me lo vas a pedir tú, cabrón. No, está como una piedra el cabrón. ¿Y cuánto pesas ahora? 101. 101. Bueno, sigues bajando ahí. O sea, que pesas casi como Jimmy. Tristemente para mí, sí. Entrenamos casi como Jimmy. El otro día me estoy ya probando posing de competición y le digo a mi mujer, digo, joder, se me ve la pierna bien este año. Y me fui a entrenar con el Jimmy y vine y dije, vaya puta mierda de pierna que tengo. Es curioso los cuerpos porque además Jimmy no es de cintura estrecha tampoco y es curioso lo poco que pesa para lo grande que es. Es súper curioso. Está muy grande, muy seco. Va a costar, pero va a entrar en 212 y se va a ver a un Jimmy rejuvenecido, ¿eh? Y la cintura la ha mejorado un huevo, ¿eh? Ha mejorado todo, tío. Ha mejorado un huevo. Mejoró todo y se va a ver a un Jimmy muy renovado. Y de momento, tío, bueno, ya está en 103, o sea que ya está a 6 kilos de los 212, o sea que sin puesta a punto ni nada, yo creo que sí, todavía 9 semanas va a los 212, sin tener que... Lo que me sorprende es que el tío no pierde tamaño y no come nada, macho, y entrena 2 veces al día. Joder. No, yo este año, yo estuve hablando con Jimmy, este año está súper mentalizado, va a full ahí. ¿Sabéis? Está genial el tío, yo por lo que le voy viendo, que por cierto, tengo un entreno pendiente con él, me estoy esperando a ver si cojo un poco de ritmo, porque si no me va a machacar el tío. Y está genial. ¿Os ha confirmado alguno de vosotros si después de este campeonato ya se retira? A ver, estamos mirando más campeonatos. Yo le he propuesto que tire el Máster Pro, pero yo creo que no se va a retirar porque es que está bien. O sea, evidentemente lo que hemos hablado antes, los años no perdonan, pero va a sacar mucho tamaño, Paco. El trabajo que estamos haciendo, tío, a ver, yo lo hablaba el otro día con él, es que es un trabajo, pues, es que se ve que porque algunos habéis nacido para profesionales y otros no, o sea, es un trabajo que otra persona lo estaría haciendo y estaría en 80 kilos ya, pero el tío macho es incansable, está muy focalizado, responde, pues, o sea, es a todo lo que se le pone en la preparación va respondiendo y va a hacer un par de campeonatos seguros y bueno, pues luego quizás apostemos por ir al máster o él está muy mentalizado en 212. Sí, por eso te digo, porque es que lo veo súper enfocado y tal, y es lo que te digo, cuando estás tan enfocado y estás tan ahí como lo lleva, aparte, es lo que tú dices, Jimmy siempre ha tenido, pues eso, la fama de entrenar durísimo, es un tío súper entregado al tema de entrenamiento y tal, y ahora comiendo nada como está comiendo el tío, 2 sesiones diarias, que es lo que decimos, que lo hemos hecho durante años, 2 sesiones diarias de entrenamiento, escúchame, acaban ya no solamente físicamente destrozándote, sino mentalmente saturándote muchísimo. El otro día, además, ha hecho un story y tal en el Instagram.
yo le paso revisión todos los sábados y hacemos piernas juntos. Y le vi y estaba un poco cansado. Se notaba el físico cansado. Y le dije, tío, digo, el entrenamiento, porque además ahora está descansando de química, ¿eh? O sea, como ahora está el tío descansando de química, a 10 semanas de competir. Le dije, tío, se te nota muy cansado, el físico se te nota cansado, vamos a rebajar un poco el entrenamiento y vamos a quitar técnicas de intensidad. Y nos pusimos a entrenar y me acuerdo que dijimos, va, tío, digo, vamos a hacer series gigantes, pero todas al fallo y pesadas, pero todas combinando diferentes sentadillas. Hicimos hack, hicimos la V-Squad y al final, pues un entrenamiento loquísimo. Y la verdad es que el tío es lo que le eches. O sea, eso es, pues, yo trabajar con él es como le tengo que poner el freno porque va muy fuerte, tío. Va muy fuerte. Eso ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Que se le nota además un montón. Porque ha recuperado un montón la motivación que en su día llegó a tener, claro, y que luego por motivos de la vida se pierde. Y cuando vuelves a reencontrar, joder, yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez, cuando vuelves a reencontrar esa motivación que ya habías perdido, hostia, es una implicación, vamos, es lo mejor que hay. Sí, yo creo que, porque la gente se queda, a ver, es que un estado, como se dice, un estado de gracia, aunque la gente siempre, ahora con el rollo de las motivaciones y el Mr. Wonderful y las mariconadas esas, pero debajo de eso, tú que eres de vosotros que tenéis más fundamentos de ciencia, cuando cuando ese estado mental, ese estado de gracia se tiene, dentro del cuerpo, dentro del organismo, se dan determinados acontecimientos que hacen que todo ruede diferente, que tenga mejor respuesta al entrenamiento, que tenga mejor respuesta a las sustancias, que todo vaya rodado. Sabemos que cuando hay una situación de estrés, cuando la cabeza no está, las cosas simplemente no funcionan. Sí. Porque el cuerpo no está en un buen estado emocional. Y ahora mismo Jimmy está en un estado de gracia y es que podía estar sin comer, podía estar preparándose, comiendo cubitos de hielo y se iba a seguir poniendo fuerte. Sí. Bueno, que nunca ha dejado Sí, de estar fuerte Jimmy. Sí, yo siempre lo he dicho, que el tema de lo más importante para un culturista o cualquier deportista de élite, pero considero que el culturismo en precompetición es de los deportes que más te exige, ¿no? Yo siempre he dicho que llegarás donde te llegue tu cabeza, ¿vale? Si tú estás motivado, estás a tope, estás concienciado y tal, nada se te hace duro, o sea, lo llevas y lo aguantas, pasas a veces la barrera, ¿no? De haberte pasado con los entrenos y tal, y lo soportas y lo vas aguantando y el límite no está, porque no está el límite en tu cabeza. Cuando tu cabeza falla, tienes problemas, no estás centrado y es lo que tú dices, no funciona nada de nada. Y la cabeza realmente es la que marca y muchas veces se nos olvida que lo primero que tenemos que analizarnos y poner en orden nuestra cabeza, porque como siempre me han enseñado a mí, cuando empiezas una preparación tienes que estar fresco, con ganas, que te apetezca esa preparación, ¿vale? Porque entonces todo va rodado. Si empiezas una preparación ya saturado, se te hace la vida, o sea, se te hace mucho más dura, más costosa, más trabajosa y luego los resultados siempre son peores. Sí. A mí me pasa que cuando hay pasta está uno mejor de la cabeza. Sí, nos ha jodido. Cuando hay pasta y no hay obligaciones, ahí es cuando mejor se está. Que es curioso porque yo creo que todos... Bueno, escucha, pues te voy a decir una cosa, Saúl, que esto nos lo dijo una vez Ramón en directo, a ti, a mí y tal, que es curioso que cuando a lo mejor nos hemos podido prepararnos nosotros es cuando menos hemos tirado de huevos y más de dinero. O sea, yo creo que en Junior todo era a base de huevos, de cojones, de venga, y se conseguían grandes cosas y luego te vas acomodando y vas siendo a base de voy a introducir esto, meter esto, fisio, tal. Sí. Y es una pena, la verdad, a mí me da pena. Yo estoy muy agradecido a aquel chaval Junior que con nada lo hacía todo, ¿sabes? La verdad es que sí. Y una cosa que os quiero preguntar ahora, porque hemos hablado de cabezas que no están en su sitio y que no están centradas. ¿Qué ha pasado con Callum? A ver, cuenta serio qué coño ha pasado con este personaje. A ver, Callum hizo una de en noviembre del 2019, una de psiquiátrico y para adelante. O sea, a ver, se ve a venir. Problemas, tío. El chaval lleva muy mala época y al final ha desencadenado en
algo verdaderamente trágico. Hacía ya un par de meses la había liado, que había intentado apuñalar a alguien y tal, y ahora pues la situación es crítica. Las últimas noticias es que estaba en la UCI, se estaba poniendo, pues eso, iba más loco que un Pokémon a base de MDMA y se tiró por un segundo piso. ¿Por un segundo? Sí, sería un segundo muy alto, pero bueno, claro, un tío de 130 kilos o 120 kilos, la hostia que puede dar de un segundo es monumental, vamos, que se ha partido la espalda. De momento, pues no hay muchas más noticias, yo tampoco he indagado mucho porque a mí son temas, tío, que como yo he tenido lo mío, a mí son temas que cuando leo estas cosas me salen como demonios en mi cabeza y tampoco, pero joder, macho, le puedo entender hasta cierto punto porque nadie sabe lo que una persona tiene en su cabeza y supongo que para ahora, pues alguno lo pondrá en el chat y tal, es muy fácil de hablar de sustancias, de tal, pero al final todos en este mundo tomamos sustancias y no todos nos tiramos por una ventana o jodemos nuestras vidas. Y bueno, pues es una situación. Yo durante los tiempos de la cuarentena tuve alrededor mío cuatro episodios de suicidio y tal, y es algo que se ha disparado, los datos están ahí, la gente no habla de ellos y da mucho que pensar y una pena que alguien tan joven, pues oye, pues que ahora mismo se tenga que estar debatiendo ya no entre la vida o la muerte, sino en si va a poder caminar o no y a ver en qué situación queda. Y os voy a preguntar, bueno, Calum, ya sabéis quién es, ¿no? Y tal, el chaval tenía muy buena genética y yo creo que todo lo que le ha pasado es consecuencia de su buena genética. Yo creo que es un chaval que nunca se ha esforzado por conseguir nada porque según él, o lo que él decía, crecía muy fácil, no hacía dieta, siempre estaba definido, siempre, o sea, era el típico chaval, joder, pues ¿qué dices tú? Pues has nacido para esto, cabrón. Y que quizás esa facilidad para conseguir todo le ha llevado a no esforzarse por nada y acabar como está ahora. Es que al final los temas psicológicos son muy complicados. O sea, es lo que dice Sergio, vete a saber qué es lo que le rondaba por la cabeza. Yo he tenido gente que ha competido, que ha rehecho una familia y todavía le rondaba una depresión de su primera novia hace 15 años. ¿Vale? O sea, es que cualquiera sabe en esos temas. Sí, es complicado. Bueno, en cualquier caso esperamos... Robert, yo sabéis que es un tema que siempre he intentado darle visibilidad por mis situaciones y tal, porque bueno, yo nunca hago chistes y tal, yo he estado internado en un psiquiátrico, he tenido tentativas autolíticas y el problema de esto, tío, es que o se pide ayuda o yo puedo estar al lado tuya, tío, partiéndome el culo, pero por adentro me estoy muriendo, ¿eh? Y si quiero hacerlo, lo voy a hacer. O sea, no... Es un tema muy complicado, tío, y la gente... Sé que es inevitable hacer bromas, sé que es inevitable hacer chistes. Yo soy el primero que me descojono de todo, de mí el primero. Pero es que es un tema, tío, que hay tanto. Y es que es lo que dice Raúl. Es que hay veces que se pone el foco en una cosa y eso a lo mejor estás pensando lo que ha hecho Raúl, en una novia de hace 15 años que simplemente no ha sabido enhebrar tu vida. Aquí han puesto que fue por un problema que había perdido sus mascotas. Es que la mente es muy compleja. La mente muy compleja, obviamente, en nuestro caso, las sustancias alteran patrones de conducta. Yo tengo mi opinión, que la he hablado con psiquiatras. Yo no creo que provoquen nada que no esté ya ahí, ¿vale? O sea, hay personas que somos más predispuestas a según qué tipo de patologías y simplemente el uso de sustancias los puede potenciar. Esa es mi opinión, ¿vale? Como persona afectada en este sentido. Pero la palabra no es frivolizar, pero sino que simplemente, tío, lo mismo se puede pensar en cada uno, que salga lo cuanto antes de esto, que si se recupera físicamente, la batalla que va a tener dura es la mental, porque del coco nunca te curas. Del coco lo más que puedes hacer es, yo hablo por mí, es reconocer tus signos de alarma, es admitir que siempre vas a ser una persona enferma y que llegado el momento vas a tener que pedir ayuda y si no la pides, o vas a hacerte daño tú o vas a hacer daño a los demás. Y al final es mejor asumir que una persona con patologías mentales nunca va a estar sana. Sí, además, yo creo que esto hay que verlo de una manera muy sencilla porque siempre lo que tú dices, achaca que si ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero claro, esto es como un borracho. El alcohol busca el borracho o el borracho es el que se encarga de buscar el alcohol. Es que vamos a ver, o sea, el que tiene un problema quizás se escude en ciertas sustancias para solventar ese problema, pero la sustancia como tal, yo no creo que sea la que te lo causa, es el escape que tienes.
Hay un dicho, Robert, alguno no estará de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, que dice que no existe la droga, existen los drogadictos. Claro, ¿Vale? correcto. Es decir, una conducta obsesiva, que es la que tiene un drogadicto, te puede dar, si te gusta el caballo, te puede dar por el caballo o te puede dar por jugar al tenis de forma obsesiva. Al final son patrones de conducta. Y hay gente que ha tenido contactos en la vida con las drogas y no han tenido ningún tipo de complicación. Si eres una persona que ya partes con esa premisa de esas conductas obsesivas y que hace la droga, pues tienes todas las papeletas para irte por la taza del váter. Pero es que la mente humana, si ya es complejo lo nuestro con las sustancias, imaginaros con la mente. Sí, pero vamos, yo podría decir, bueno, he pasado por muchas cosas en la vida, ¿no? Como todo el mundo. Y yo tuve una vez una depresión y tal, y no tuvo nada que ver con el uso. Fueron causas ajenas lo que a mí me generó una depresión que no tuvo nada que ver. O sea, no tenía nada que ver con el uso, ni se encadenó por el uso, ni nada. Eran problemas personales que te llevaron a eso. Y posiblemente Calum tenga que ver con algo de eso. Y por ahí acabo de ver que han puesto algo así como encima los llamarán débil o cobarde o tal. Si alguien es capaz de decir eso, de alguien que se intenta suicidar, es que es muy fácil hablar desde fuera, es muy fácil ver los toros desde fuera, pero a saber lo que hay en cada cabeza, lo que ha pasado cada uno. Y ojo, que ser un chaval que aparentemente lo tiene todo no significa que en realidad lo tenga todo. Que el que tiene mucho dinero vive preocupado por su dinero porque tiene más que perder que uno que no tiene dinero. Y esto parece que a la gente nunca lo llega a entender, ¿sabes? Que parece que el que tiene mucho dinero puede vivir despreocupado, que no, que no. Que esto no funciona así. Entonces, ese chaval que parecía que lo podría tener todo, a saber en realidad qué problemas arrastraba de atrás. Yo, en cualquier caso, bueno, pues espero que se recupere porque al final era, pues eso, es un chaval y todos tenemos derecho a equivocarnos y no por eso tener que pagar con la vida o con una tetraplegia o con una cosa que parece ser que es por donde va a ir encaminado como sigue así, el pobre chaval. Pues más cositas, que nos hemos puesto un poco embajonados. Pues más cositas, más cositas. Bueno, pues así temas de actualidad ya no hay nada más. Aquí preguntas estoy mirando, pero la verdad es que la gente tampoco pone nada así curioso. Vale, aquí, mira, acaban de hacer una pregunta que ya la contestó el otro día Más Músculo, que para cuándo es Roberto del Amo, y ya la semana pasada se puso que fue invitado, pero no, que no sé, que no, ya está. Bueno, pues nada, algo más que contar vosotros, porque temas de actualidad ya no hay más. Bueno, el otro día, sí, yo sí quería que el otro día se habló del IGF-1, Sí. lo toca muy por encima, y a Raúl luego al parecer le han estado dando la turra toda la semana con el Madre mía. Cuenta, saca esta La mierda. que me han dado con el Increlex. Lo curioso es que mucha gente me ha preguntado, gente avanzada me ha preguntado, oye, Raúl, ¿qué es el Increlex? Digo, madre mía, tío. Madre mía. Pues te digo una cosa, no vendría mal hacer algo en YouTube o algo. Yo es que no tengo canal de YouTube, pero informativo, pero bien informativo aparte de esta sustancia, porque yo, y al igual que todos, que vamos revisando cosas y vas leyendo por internet y lees una página, incluso ahora hay cursos de farmacología, y cuando lees dice, este tío se basa en evidencia, pero no tiene ni puta idea ni ha probado en su puta vida el IGF-1. Es decir, entre IGF-1 R3, mecasermina o IGF-1 de estrés, digo, es que la gente no tiene ni puta idea de la diferencia de uno y otro. Y claro, es que hay mucha evidencia, pero poca práctica real, ¿no? Entonces, a mí me gustaría grabar largo. Te digo una cosa, además el IGF-1 es bastante interesante, pero yo te digo una cosa, yo creo que el 99,9% del público podría no preocuparse porque no va a haber una caja de Increlex verdadero en su puta vida. Entonces, yo creo que el 99,9% de la población puede estar tranquilo, que por mucho que busquen, se empeñen, incluso compren, nunca van a tener lo que es IGF-1 de verdad. Entonces, que tampoco se calienten tanto la cabeza, porque yo creo que es algo que bueno, que tampoco hace falta, a ver cómo decirte, sería como hablar de algo que todo el mundo va a querer, pero que es que en el fondo nadie va, es como... Aparte, el IGF-1, sí, a ver, ya hoy día casi ni se habla, y IGF-1, lo que tú dices, Robert, bueno, auténtico, es muy, muy complicado. El IGF-1 bueno, y sobre todo la mecasermina, que es de lo más potente que hay, ¿vale? Porque es una acción muy corta y muy grande, joder, es un medicamento muy potente, incluso de efecto secundario. O sea, yo tengo casos prácticos de anafilasia. O sea, anafilasia. O sea, meterte IGF-1 y se te cierra la tráquea, es un efecto secundario. ¿Vale? O sea, que es un medicamento, es
es un anabólico, un medicamento, como quieras llamarlo, bastante serio a tenerlo en cuenta. Sí, y además quizás sea el único medicamento que su dosis terapéutica es infinitamente mayor que las que se utilizan a nivel deportivo, porque las dosis terapéuticas de la mecasermina, pues un tío de 100 kilos es un vial casi que al día. O sea que es una auténtica... Claro, un tío de 100 kilos lo normal es que no necesite mecasermina. Pero bueno, que la dosis terapéutica es una burrada. De hecho, con la dosis terapéutica les hacen controles tumorales, creo que cada mes. Claro, es que la mecasermina, o sea, fíjate, si hay algo potente para el crecimiento, la hipertrofia, a nivel celular, es la mecasermina. Es decir, se corre bastante riesgo de neoplasia, ¿vale? De que crezca un tumor benigno maligno. De ahí viene de que la mecasermina en el culturismo se toma, o sea, se estira la caja en el periodo máximo de validez a 30 días, es decir, a 20 unidades, lo que son 5 miligramos diarios. Porque ya no es buscar ese efecto anabólico tan potente que tiene, sino algo muy pequeño y equilibrado, porque potencia mucho el crecimiento de todo, del tejido, del músculo, del hueso y de cualquier tumor. Es decir, multiplica la hormona. Bueno, y lo que hablábamos de dosis, igualmente en hormona de crecimiento, las dosis terapéuticas para algunas patologías también son muy altas, ¿eh? Joder, yo vi un estudio una vez, ya que a la gente le gusta tanto los estudios, vi un estudio una vez con Serostin, que era hormona de crecimiento de Estados Unidos, de 36 unidades al día, y había gente, para que se haga una idea, había gente que acababa con edema pulmonar, con los pulmones encharcados de la retención de líquido. O sea que, ojo, que menos mal que muchas veces no nos podemos permitir ciertas cosas, porque si no, más de uno acabaría con problemas bastante gordos. Yo cuando era pequeño me hicieron la prueba de la GH. De GH. ¿Y entonces ahora que eres un enano con gigantismo? ¿Qué cojones pasa? Porque tú mides lo normal. Eres español, me dijeron. Eres español. No, pero era una mierda, tío. Yo me acuerdo, me la hicieron 2 o 3 veces. No me la llegaron a aplicar, pero me llegaban controles de GH para ver si la segregaba a muy poquito nivel, pero la segregaba. Y la verdad es que era muy mierda, porque recuerdo que es curioso. Te dormían, te dejaban como inconsciente y te generaban una hipoglucemia, ¿vale? Y te iban haciendo mediciones, con un goteo te iban haciendo mediciones y al día siguiente estabas hecho una auténtica basura, tío. Y yo me acuerdo que de chiquitito me la hacían. Te deja hecho polvo. No sé si ahora la seguirán haciendo igual, imagino que no, que esto habrá avanzado y mediante analíticas y tal, pero a mí recuerdo que era una puta mierda las pruebas que me hacían para la hormona de crecimiento para ver si la segregaba. Ten en cuenta que yo entré al colegio, al instituto, que se entra con 14 años, yo entré con 48 kilos. Fíjate. Pues mira, aquí han hecho una pregunta que es bastante curiosa con esto que hemos hablado del IGF-1 y demás, que es acerca de la hiperplasia y demás, que si creemos que puede existir o no. Yo creo que esto ya lo he dicho alguna vez. Pues no habéis escuchado 1000 veces decir hiperplasia prostática. O sea, la hiperplasia, claro que existe, eso es, o sea, claro que existe. Otra cosa es que, bueno, que por hacer pesas pueda salir o no, que eso es lo que no se ha conseguido demostrar, pero claro que existe la hiperplasia. De hecho, la hiperplasia siempre se asocia, o casi siempre se asocia a cosas malas en el cuerpo, a duplicidades con determinadas patologías que son los tumores y los cánceres, casi siempre. Aunque a nivel deportivo también en animales se ha demostrado, pero en personas de momento claro, esos estudios no se permiten. Efectivamente. Y entonces, ¿qué le has contestado a la gente que te ha preguntado por la mecasermina? Joder, lo curioso es que nadie preguntaba o dónde lo compraba o si yo tenía mecasermina. Bueno, supongo que la gente sabe que yo estoy retirado totalmente de esto, ¿no? Pero lo que es información, pues, que es eso, sobre todo de Hispanoamérica, que dónde se puede conseguir, que cómo se toma, que cómo se utiliza, es decir, protocolos, pero me han crujido me han crujido a preguntas sobre protocolos a nivel de, o sea, me han saturado el Instagram, el Facebook, todo me lo han saturado. Te saturado. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que con el IGF-1 sucede como con la insulina, que es muy fácil, hablando así en general, que es muy fácil de usar, pero que hay tanta gente que la quiere complicar tanto para que parezca que el secreto es de ellos, ¿sabes? Que al final se ven protocolos, bueno, lo que decía Sergio, protocolos de IGF-1 más claros que la hostia, que parece que te tienes que levantar a una hora concreta en la mañana y hacer no sé qué y comer justo esto y dejar pasar no sé cuánto tiempo. Yo he visto por ahí algunos que tienes que estar todo el día mirando el papel para saber qué te toca hacer, ¿eh? O sea que... Los protocolos que he visto, se te quitan las ganas de usarla. Se te quita vaya coñazo, vaya tostón, tengo que estar aquí con un puto cronómetro,
eran combinados con Pecto Pro, con un coñazo. Infumable, tío, infumable. Pues nada, grabaremos algo. Y invitarme a vuestro canal YouTube, que ustedes que tenéis canal YouTube, y hablamos, porque esto lleva 1 hora de tema, por lo menos. Mira, esto me parece interesante porque ha puesto aquí un Rodrigo Robles, dice, soy médico, médico de urgencia, hace 30 años me llegó un joven de 30 años que se administraba insulina con un cuadro hipoglucémico que entró en parada cardíaca y posteriormente murió. Vale, esto es lo que me gustaría también que dijera más gente, ¿vale? Porque hoy en día no hay más que youtubers de decir cómo se utilizan las cosas y cómo no, pero en realidad mucha de esa gente que hace caso a estos youtubers acaba así, ¿vale? Esto es un mensaje que me gustaría dar, que ojo, que hay cosas que matan y matan de verdad. Y lo malo de morirse es que luego no resucitas. En las pelis sí, pero aquí no. Aquí te entierran y a los 3 días nadie se acuerda de ti. Así que ese es el problema con estas cosas. Pues... El problema que yo veo que... mira, yo voy a contar algo que me ha pasado esta semana muy curioso. Me contrató un chico hace ya unos meses. Y bueno, pues esta semana, yo como entrenador, yo siempre digo que yo no paso la mano por el lomo a nadie. ¿Vale? Yo, si estás hecho una mierda, te lo voy a decir, que yo soy así. Bueno, total, que una conversación que derivó que el chico me dijo que él a mí me había contratado porque me seguía en YouTube y que su objetivo al contratarme era aprender para él, dedicarse a preparar gente. Entonces, claro, yo ya he cortado esa relación con este chico. Le dije, oye, pues mira, búscate a alguien que te enseñe porque yo no soy docente, yo soy entrenador. El problema es que yo creo que la gente, los chavales, ven esto como un plan redondo. Bueno, contrato a alguien, le llevo durante 5 meses, a los 5 meses voy a llevar yo a otras 100 personas como lleva él, voy a tener mi canal de YouTube, voy a tener un sponsor, me meto de puta madre. Entonces, al final esto, pues vete tú a saber el protocolo, de dónde coño ha salido, qué ha puesto, qué ha dicho que hay que hacer, porque yo no sé a vosotros, pero a mí me viene cada cuadro de analíticas de chavales de 24 o 25 años que lo mínimo que me traen son unos perfiles hormonales y unos problemas de líbido que dices, madre mía, tu novia se tiene que estar follando todos los días a 3 porque es imposible que contigo folle, chato. Porque es que es alucinante el nivel al que se está llegando de inconsciencia, y no hablo de dosis, porque dosis, como hemos dicho al principio del programa, unos toman más, otros toman menos, sino al desdén con el que se hacen las cosas de ahora picoteo un poco, lo corto, como es tan poco no me va a pasar nada, claro, luego a los 7 meses, unas ginecomastias, unas lecturas de LH que te cagas, unas prolactinas por las nubes, todo con la gilipollez del Brasan Cruise. Hace poco me vino otro que, claro, que había estado haciendo Brasan Cruise y que ahora era hipertenso. Claro, que me habían dicho que no había que cortar y a base de no cortar y estar siempre tomando, con 24 años o 25 era hipertenso. O sea, se están creando unos cuadros y unas situaciones que yo creo que... porque ahora la gente que estamos viendo caer es gente de nuestra edad, gente de los 40 años y tal, que son de otra época, que vienen están cayendo por lo que han hecho en otra época. Pero yo creo que los chavales del grupo de 24, 25, 26 años, ojo, la que van a tener de aquí a 10 años, yo no sé esto qué va a ser, pero yo creo que la medicina privada se debe estar frotando las manos, ¿eh? Bueno, mira, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, prácticamente ya hace un par de años grabé un vídeo para la casa, para Más Músculo, que tuvo gran repercusión, y donde decía que, me atrevo a decir, el 80% o más tiene un hipogonadismo crónico y no lo sabe. Y a raíz de ese vídeo, pues igualmente me cayeron analíticas con una FSH-LH a 0,0, que el 70% que me escribió, pues dejó los esteroides y no sé si la mayoría se han recuperado o no. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo que a largo tiempo, igual que nos estamos encontrando esto, pues nos vamos a encontrar más problemas. De eso estoy totalmente seguro. Mira, para empezar, algo que le pasa muchísimo a la gente de hoy en día de entre 20 y 30, yo diría que de entre 20 y 25 sobre todo, que no nos pasaba a nosotros, es que se les levanta el rabo 3 meses al año únicamente. El resto del año están todos que no pueden, que tienen a la novia descontenta, que están tirando de Viagras. Ojo, yo no sé vosotros, yo eso nunca me pasó en mi época. O sea, a lo mejor unas semanitas después, ya cuando acabas de competir, el típico, ya está. Además, una curiosidad, si os fijáis, ¿vale? En estos mismos, los propios médicos
México, digo médicos, las cosas del directo. Los médicos están intentando sacar tajadas. O sea, yo no sé cuántos médicos ahora mismo se están involucrando totalmente, aparte médicos súper profesionales, y están totalmente tirándose por la vía de la salud del culturista, porque a largo plazo es un filón que lo flipa. Claro, esto es un filón que te cagas. Pero es cierto pasa... perdona, Robert, es cierto que esto mismo, yo ayer tuve un alumno mío tiene 25 años y hace 2 ciclos al año y claro, él habla conmigo porque él por comparación habla con otros colegas y yo le dije, es que tú haces lo que yo hacía con tu edad, un par de ciclillos al año cortitos, tío, y tienes tu libido bien, tu cosa bien, vas poco a poco. Entonces, es que es muy preocupante, tío. Yo, no sé, creo que os estará pasando a todos, que viene gente que en lugar de ponerles fuertes, lo primero que tienes que hacer es curarles de cómo te vienen. O sea, yo ha habido gente, muchos que los he derivado directamente a un endocrino, decir, mira, que esto a mí ya se me va de las manos. Y hablo de chavales por debajo de 25 años, tío, que dice, bueno, que alguien como yo, con 20 años de consumo, ya con unas cantidades grandes, con un recorrido, tenga LH y FSH fundida, se puede entender, pero chavales de 24, 25 años, tío, con lecturas hormonales reventadísimas, con perfiles lipídicos a tomar por culo, hematocritos de 58. Es que, tío, son cuadros que para mí, que los tenga un tío de 120 kilos, lo puedo entender, pero que tener un chaval de 24, 25 años, porque ha leído que hay que hacer Blast and Cruise, porque le han dicho que los profesionales no descansan y aquí tenemos a los profesionales que te van a decir lo contrario y por esa sarta de gilipollas, porque siempre caemos en lo mismo, cuando dicen telmisartán no, claro, telmisartán no, si hace las cosas como debes, pero si no cortas, no es que vayas a necesitar telmisartán, es que vas a necesitar telmisartán, vas a necesitar Viagra, vas a necesitar cosas para la próstata, vas a necesitar 57.000 cosas más del cuadro tan complicado que al final vas a tener, que vas a ser un politoxicómano. El problema está en que la yo gente... creo... Sí, Paco. Sí, perdona, Robert. Yo creo que también la generación esto de 20, 20 y tantos años y tal, son la generación de lo quiero y lo quiero ya, ¿vale? Y apuestan todo y yo creo que no son conscientes hasta que ya no le empieza a pasar eso, ¿vale? Y yo me he encontrado con casos de chavales jóvenes con problemas y tal. Y yo te digo una cosa, yo no sé si seré un privilegiado, pero yo, oye, hubiera dejado el culturismo, así te digo, si me hubiera acarreado problemas en ese sentido, tema de líbido, el tema sexual, escúchame, me gusta mucho el culturismo, pero y tengo ya 50 tacos y escúchame, yo hubiera dejado el culturismo, te lo digo así, como si me dice, mira, o culturismo o te vas a quedar pajarillo toda la vida. Déjate, aparto el culturismo de mi vida porque sí, me ha dado mucho, pero escúchame, la vida es la vida, tío, y hay que aprender a saborearla y tal. Y eso es la alegría que tienes ahí, que si no tienes eso te mata, tío. O sea, que no sé, yo creo que están apostando demasiado fuerte, a veces sin un objetivo bien claro, porque, escúchame, esto se ha de hacer poco a poco y empiezas a entrenar, empiezas a comer bien y vas mejorando. Y luego es lo que decimos, vale, la genética es un factor importante y luego tienes que jugar ciertas bazas. Pero escúchame, ¿a qué precio? ¿A qué precio y cuál es el objetivo? Porque realmente gente que luego no llega, pero al nivel más mínimo, ya están haciendo de competición, me refiero, y están haciendo auténticas burradas. Entonces, no sé, a mí se me escapa de la cabeza. Hablamos del FG1, ¿vale? Y la gente es loca y tal, y no hay FG1 por ahí, no se puede conseguir, o sea, queremos probar y queremos, no sé, se nos va un poco la pinza, yo creo. Yo, por lo menos, con mis chavales lo que intento es educarles un poco, ¿no? En el sentido de que, joder, sentido común, un poquito, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Y dónde quieres ir? Y con los pies en el suelo y pensar las cosas pausadamente y si es joven, darle a entender de que no es todo ya, que todo tiene su proceso y que muchas veces es lo que decimos, si se te mete algo en la cabeza y tal, no todo el mundo puede llegar a triunfar en cualquier modalidad de lo que sea, ¿no? Entonces, hostia, no sé, yo para mí
eso me desmoraliza muchísimo porque veo que ya todo es eso, todo lo basamos en eso, ¿vale? Quiero ponerme fuerte, necesito meterme mucha caña, mucha química. Oye, hostia, pues todo tiene su cosa, ¿no? Y todo tienes que subir y tienes que tener los pies en el suelo. Yo es que lo veo que a veces me echo las manos a la cabeza y digo, madre mía. Yo porque quizás sea de una época que todo era muy, muy tabú, muy tal. Yo me acuerdo que yo era un chaval y estaban los veteranos del gimnasio ahí hablando y tomando un café. Me ponía en la mesa y cuando llegaba yo, que era el chavalín, el jovencito, es como que se callaban, no hablaban, no decían, pero no por nada, porque fuera un secreto, sino por cuidar un poco, ¿no? Eres demasiado joven, poco a poco. Ahora se ha perdido eso completamente. Entonces, hostia, a mí me da, no sé la palabra que decirte, pero no me gusta eso, tío. Y creo que eso está matando mucho la esencia. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, y es que también, a ver, siempre se tiende a cargar contra los más jóvenes y a veces los más jóvenes van a lo que les dan. Y es que también hay muchos entrenadores que precisamente lo primero que hacen es darle las cosas, recomendarles, decir que hay que hacer esto, lo otro. Entonces hay un problema. Yo ayer hablaba con un amigo mío sobre esto, porque yo soy bastante parco como entrenador y tal, y yo creo que como entrenadores la única misión que tenemos que hacer es chavales que estén dispuestos a morirse debajo de una barra. No hay más. Luego ya lo que venga es la decisión personal de cada uno. Pero que se trata de inculcar, porque es que los chavales tienen que entender que el entreno va a ser lo que determine todo. El entreno va a determinar cuánto y cómo comes, lo que puedes tomar, lo que necesitas descansar. Es que el entreno siempre va a ser el eje canalizador de todo. Y se está perdiendo el interés por el entreno. No te preguntan por entreno, no haces rondas de preguntas, no te preguntan por entreno. Lo más que te preguntan es frecuencias y gilipolleces de esas, y RIFs y fórmulas matemáticas. Y se está perdiendo eso, esas ganas de entrega, joder, yo recuerdo que cuando bueno, es que de hecho ahora lo hago, tío. O sea, yo me estoy preparando y termino de entrenar y hoy no me toca hombro y digo, a tomar por culo, me voy a hacer unas laterales de hombro. Y ayer hice abdominales, pero como voy bien de tiempo, también me hago abdominales. Y es que ahora es como, no, es que es todo tan llevado, tan milimétrico, tan al detalle, tío. Joder, es que un Ferrari no está hecho de detalles. Un Ferrari da igual de qué color tenga el salpicadero. Un Ferrari es un puto Ferrari. Y eso es lo que se trata, de que tienen que entender que lo que tomes y lo que comas siempre va a determinar del entreno. Lo que pasa es que hay muchos entrenadores que también tienen miedo a, si no dan lo que el público reclama, perder clientela. Pues oye, algo habrá que hacer, pero alguien tendrá que tomar los mandos y poner un poco de orden. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Que muchas veces hay gente que opina de una cosa que no has llegado ni a vivir ni a experimentar. ¿Cuántas veces has escuchado tú decir, no, yo es que postciclo no quiero hacer porque se pasa muy mal? ¿Pero has hecho algún postciclo? No. Pues ¿cómo coño sabes que se pasa mal? Yo es que ¿Por qué? Porque lo han escuchado. Porque yo recuerdo que en pleno postciclo me fui a Punta Cana con una de mis novias y me lo pasé de puta madre en todos los sentidos. Ojo, ¿eh? O sea, ya sabéis lo que quiero decir. Que vamos a ver qué gilipollez es esa, de que en el postciclo tienes un bajón anímico, no te apetece nada, pero qué tontería es esa. Pero habéis hecho un postciclo. Ahora te dicen todos que el postciclo te da depresión. Digo, pues tío, o no has tenido depresión o no sabes lo que es el postciclo. No, coño, claro. Te va a dar depresión un puto postciclo, ¿qué me estás contando? Si además, otra cosa, no, pero ¿qué eres tú? Habrá algo que te ponga con más ganas de mambo que un HCG. Si es que, o sea, es que lo de los postciclos, no, PCT, no, que es que la ansiedad, o muchos, es que vengo de un mal momento y ahora ponerme a descansar, no creo que sea lo mejor. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, eso ya es el pan. Se hacen credos porque alguien ha dicho que ya está y de esa opinión se ha hecho un fundamento y como fulanito dice... Eso ¿sabes por qué se alimenta? ¿Sabes por qué se alimenta? Porque la gente tiene la necesidad de drogarse y necesitan que le digan, drógate, que no pasa nada. Claro. O sea, buscan justificación para hacer lo que ellos en realidad quieren. No, sí pasa. Ahora, si quieres, drógate igual, pero que sepas que pasa. No me vengas aquí con que no pasa. Tú hazlo, pero claro que pasa, no va a pasar. Entonces, ese es el problema. Pero, os pregunto, ¿no creéis que esto es un poco evolución en la edad? Porque yo creo que con 25 años todos éramos un poco así. Y ahora ya todos, con cercano a los 40 o pasándolos, todos pensamos un poco distinto. No, ojo, yo paraba, pero que a lo mejor si me hubieran dicho, no pares porque tal,
lo hubiera preferido. Lo que pasa es que a mí no me lo dijeron en aquella época. Tampoco te lo iban a decir. No, claro. No, en aquella época olvídate. No ibas a encontrar un entrenador que te dijera, descansa. Aquí 3 hemos estado con Ramón Puig. Y Paco con Juan. Son gente que te ponía a descansar. Son gente que te decían, paras, y si no te vas a tomar por culo de no trabajas conmigo. Sí. Además, yo recuerdo a Ramón Puig de decirle, oye, Ramón, que tengo esto y se me va a caducar. Véndelo. Pásaselo a alguien. Tíralo. O sea, decirme eso. Ni a ti se te ocurría plantear el decir, no voy a descansar. No, tío. Claro. Tú sabías que tú ibas a competir, empezabas tu ciclo, y es que terminabas de competir y terminabas de ciclarte. No, es que no había más. O sea, es que te bajabas del escenario y al día siguiente tu Profasi, que se llamaba por entonces. Al final, todos estos temas, al final nos derivan todo. Ahora, esto es que lo he dicho ya, lo hemos dicho montones de veces. Al final, a redes sociales, desinformación, ignorancia. Un tío con 1 millón de seguidores que ni siquiera se basa en su práctica, es decir, se basa en evidencia, como digo yo, según no sé qué, según qué estudio, y eso al final retroalimenta y hace una bola tan grande que esto pues no hay quien lo pare. No. Que todo lo que ha hecho es que no hay ningún estudio, porque no vas a encontrar un estudio que hable yo esto ya lo he hablado con algún médico, no vas a encontrar un estudio que te hable de qué pasa si tomas 2 gramos de testosterona. No existe ese estudio, porque ya lo dijo una vez, no hay un estudio que diga qué pasa si te fumas 40 cigarros, porque se sabe que es un estudio que no va asociado a ningún tipo de terapia, no va asociado a nada. Es un estudio que habrán hecho 3, como dice Robert, de final de carrera, pero no es un estudio serio, tío. Entonces, al final es creencias empíricas, no es más. Es experiencia, aunque a la gente le joda admitirlo, en este campo al final es experiencia. En este campo totalmente, eso es experiencia pura y dura. Es que no te queda otra. Es que incluso lo decía Mauro Di Pasquale, que trabajaba con gente para el SIDA, con anabolizantes y tal, y luego lo aplicaba a deportes de fuerza y culturismo, y él mismo lo decía. Es que él mismo decía, esto es experiencia, no hay nada, no hay estudios. Y la poca gente que hacía estudios, que eran él, estaban muy limitados porque eran para pacientes de SIDA, entonces tampoco tiene la libertad de hacer lo que le salga de los cojones. ¿Sabes? Pero esto la gente no lo entiende. Esto, bueno, la guerra de siempre, y ya está. Pues, bueno, yo creo que ya está. Yo creo que ya por hoy son las 9:30, ya hemos hablado bien. Vamos a cenar, ¿no? Es un programa muy bien, ¿eh? Sí, además que para lo que nos pagan demasiado, ¿eh? Yo creo que ya nos podemos ir y a tomar por culo. Ya hemos hecho lo que hay que hacer. Claro, muy bien. Así que, bueno, espero que a la gente le gusten estos. A ver, la gente... Esto lo recalco, la gente siempre nos pide que hablemos de cosas para aprender ellos. La única forma de hablar de cosas para aprender ellos es así, porque si traemos invitados son entrevistas que al final es más personal que no para aprender. Entonces, bueno, esto lo estamos haciendo porque la gente lo ha pedido. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta, porque no le dais likes, cabrones. Pedís unos programas que luego no le dais likes. Así que a ver si le dais más likes para la próxima vez. Un segundito, que me han puesto... Sí que existe un estudio, Sergio, se llama Andreas Munzer. Andreas Munzer no le mataron los anabólicos, le mató el Citadren, amigo, que ya no existe. Además. Bueno, Andreas Munzer, ¿ves? Mira, Andreas Munzer era una de las cosas que podemos decir que es el problema que va a empezar a pasar a partir de nada, que mezclaba todo lo que había, por si acaso, para esto, para lo otro, tal, y mira cómo acabó. Se descontroló todo su organismo y no se pudo hacer nada por él. Bueno, eso es lo que pasa cuando mezclas todo lo que hay. Pero por cierto, no preguntarme lo que es el Citadren, que yo no lo sé, ¿eh? Ah, sí, bueno. Vaya que no. Preguntarle, que a mí me lo ha explicado muchas veces. El Citadren, aunque parezca el secreto, tú dejas a los que se informen y a ver si alguno tiene huevos a probarlo para que note lo que le va a pasar. En España uno casi se cepilla a un par de ellos con el Orimetén. En España era Orimetén. Efectivamente. Valía una pasta en Portugal, cuando lo venía en Portugal. Valía 30.000 pesetas, tío, o 38.000 pesetas valía. A Portugal se iba a comprar sábanas y Orimetén. Pues escucha, serio. Y si, bueno, esto se utilizaba para inhibir el cortisol, ¿vale? Ya lo digo así de forma. Bueno, esto lo inhibía todo. El cortisol, claro. Los estrógenos, los andrógenos, sí, esto es un aldactone con una potencia de 1000%. Entonces, yo te quería preguntar, Sergio, para que la gente lo sepa, a ver, o sea, Sergio, no, Raúl, que bueno, que la pregunta la sabemos, pero para que te lo escuchen a ti y tal. ¿Qué sucede en el cuerpo humano, de un culturista sobre todo, si hace eso, si no tiene cortisol, si tal? Bueno, prácticamente pues desencadena un desastre, ¿no?
Captar la pelota. Efectivamente. O sea, no va a ver, no va a llegar, depende de la dosis, a un fallo multiorgánico, pero prácticamente un desastre total, porque prácticamente es que lo que se buscaba con el Citadren era inhibir totalmente el cortisol y los estrógenos a tan niveles tan bajos que prácticamente la retención del líquido era mínima y era una droga que se utilizaba antes de competir. Pero es que lo inhibía todo prácticamente, muchísimas hormonas. Entonces creaba un desastre en el cuerpo que después el efecto rebote, pues o te volvía loco, o te pegabas un tiro, o cogías una depresión, o te morías. ¿Ves? Mira, pero esto me encanta, ya empieza la gente a animarse. Pon aquí uno. ¿Y el DNP qué? Es emocionante, ¿ves? Ya empiezan a hablar de cosas raras, de cosas tal, que si el DNP, que si no sé qué. Pues mira, del DNP hablaremos en el próximo programa. El dinitrofenol. La semana que viene. Eso, hoy no, que ya hemos hablado demasiado. El dinitrofenol para darle color a la pintura, punto, no vale para otra cosa. Ojo, pero si os dais cuenta, la gente pregunta por cosas que es mejor no usar. O sea, que directamente, o sea, que no cabe cabida en cabeza humana de usar, no tiene sentido. Pero la gente prefiere preguntar por esas cosas que por déficit calórico. Bueno, pero eso es morbo, como cuando tú entras en el Xvideos y te pones a buscar vídeos de nanas y de cosas de esas. Yo creo, serio, escucha, una analogía parecida es como cuando pones los cuernos a tu pareja con alguien más fea todavía, que dices, no sé ni por qué lo hago, pero por probar, ¿no? No, es lo que yo te digo, chicos. Que te pones a ver, yo qué sé, Coja haciéndonos... Se te va la cifra. ¿Quién no ha visto la sección de gays de vez en cuando para ver qué pasa? Eso lo hemos hecho todos. Por comparación. Pero es que tiene unos cuerpos... Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias a todos, gracias al público y nada. Hasta la próxima semana. Venga, chicos. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Hasta luego. Thank you.